Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a las sesiones del día de hoy. Hoy apalancado a el mercado americano con la novedad de los tipos de interés. Por favor, me comentan si todos me pueden escuchar. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. El día de hoy tenemos la noticia de los tipos de interés a las 2 de la tarde. El mercado sigue en espera con algunos movimientos técnicos que se veían venir, lógicamente, hacia la expectativa de lo que puede llegar a pasar con el mercado. Como en anteriores veces he mencionado, básicamente los mercados estaban a la expectativa de que se baje el tipo de interés, pero existe una pugna interna dentro de la Reserva Federal en donde se menciona que probablemente no se quiera bajar los tipos de interés. Y por otro lado, también se espera que sí se quiera bajar. La propuesta viene desde Powell, el no querer bajar los tipos de interés o al menos bajar los tipos de interés y dar un discurso conciliador donde básicamente se espere una nueva baja después de un año. Y también tenemos, por otro lado, otros banqueros de la misma Reserva Federal que mencionan que ellos sí desean bajar el tipo de interés y que obviamente se siga bajando en los demás meses consecuentes. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a pasar o cuál es el evento más probable? El evento más probable es que obviamente se baje el tipo de interés y que el mercado le dé la razón a Powell. ¿Por qué se llega a la conclusión? Si nosotros verificamos el modelo econométrico en Trading Economics, vamos a verificar que ya desde un modelo económico, que ya es un dato un poco más objetivo, no tiene que ver nada con sesgos políticos, básicamente nos menciona que sí va a existir una reducción en el 3,5%, es decir, hoy va a haber una caída en los tipos. Y al mismo tiempo se espera que en 2026 se proyecte el tipo de interés en 0,50 y en 2027 0,25. ¿Qué quiere decir esto? Que habría una segunda reducción, ¿vale? Una primera reducción en 2026 de 0,25 puntos, que es lo que generalmente la Reserva Federal baja. En otras palabras, solo esperaríamos en 2026 una caída más del tipo de interés, lo que haría que el discurso de Powell el día de hoy sea un discurso un poco más conciliador. Si llega a ser ese el escenario, que desde mi punto de vista es el más probable, las acciones deberían generar correcciones, el oro también y el Bitcoin también debería ir al piso. Debido a que, a pesar de que se bajen los tipos de interés, obviamente el mercado no lo va a tomar de buena forma, debido a que ya los tipos de interés ya estarían descontados. Ese sería el escenario más probable. El otro escenario donde básicamente Powell comience a mencionar que va a haber más recortes, haría que lógicamente el dólar americano se siga depreciando. Pero dado el modelo econométrico, dadas las declaraciones de Powell y dado también el movimiento del mercado en los últimos meses, yo estipularía que la reducción del tipo de interés ha llegado a su fin con el día de hoy y de aquí nos queda el 2026. Bien, ahora, una vez mencionado esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos directamente a la plataforma y vamos a ver escenarios de lo que podría llegar a suceder. En primera instancia, nos vamos a la gráfica de las acciones. Bueno, primero, hoy no vamos a operar en ningún sentido, vamos únicamente a ver escenarios, no vamos a hacer ninguna operación, voy a esperar que Powell haga lo suyo y una vez que haga lo suyo, pues ahí sí ingresaremos. Sugiero operaciones en el mercado asiático o probablemente en el mercado americano, puede que el discurso sea bastante pesado también, entonces es muy probable que si es que hay mucha volatilidad, pues se siga dando hasta hoy en la noche o mañana en la mañana, hay mucha posibilidad de aquello. Bien, entonces. Vamos a las acciones. Acciones. En un escenario donde básicamente se menciona lo que les dije o se cumple el escenario más probable, lo que puede pasar con las acciones es que se caigan de esta forma y los siguientes días comiencen a subir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente tenemos la reducción que les había mencionado de la caída de lo que ya concluyó la caída de los tipos de interés. El mercado no lo va a tomar como positivo, entonces eso va a hacer que las acciones comiencen a diluirse. Van a diluirse las acciones, pero obviamente ya estamos finales de año, seguramente los inversionistas o los fondos estatales o los fondos de inversión van a comenzar a recomponer o recapitular sus movimientos para ascender a un precio. Probablemente no en máximos históricos, pero sí exista una especie de caída en forma de mechazo. Ese sería el escenario técnico más probable en el Nasdaq en el caso de que se dé el tipo de interés.
El escenario menos probable, en el caso de que Powell diga que puede existir mayor bajas de tipos de interés, las acciones se van al cielo, se disparan y hoy probablemente lleguen a máximos históricos. Si es que el discurso de Powell es un discurso obviamente mucho más fuerte de lo normal. Bien, vamos a el oro. Oro sigue estancado y bueno, desde ayer, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Sigue completamente estancado, ha tenido movimientos de caída, tal como estábamos pronosticando, pero realmente todo está trabado. Ha venido entre los movimientos a la alza y a la baja, se cumplió lo que dijimos el día de ayer, ¿no? Caída, subida, caída y luego una nueva subida y bueno, ahorita está estancado como tal. ¿Qué puede llegar a pasar con el oro? Con el escenario más probable, lo que puede pasar con el oro es caída inminente del instrumento. Probablemente haga mechas, no estoy seguro. El oro funciona diferente a las acciones. Probablemente el oro incluso lo que quiera hacer es seguir descontando. No olvidemos que en el largo plazo esta figura es una figura de divergencia enorme, ¿no? Entonces probablemente quiera descontar esto y el mercado se desplome. Es decir, existe una apreciación para el dólar americano en el escenario más probable. En el escenario menos probable, el oro lo que podría llegar a hacer es caída y subida con fuerza. No creo que llegue a máximos históricos hoy, pero al menos podría intentar llegar a esta base principal, que básicamente haría un recorrido de un 1,5%, incluso más, podría ser hasta un 2-3%. Es decir, en otras palabras, un crecimiento por encima de los 42,50 en el caso del escenario más menos probable, en el que Powell diga que los tipos de interés obviamente no van a continuar de forma constante en 2026. Con la libra, que también va a ser la representación del euro. Bueno, en primera instancia, si ya quieren, no quieren arriesgarse ante la posición, yo voy a dejar la cobertura porque estamos igual que ayer prácticamente. Pero bueno, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con la libra esterlina? En el caso menos probable, en el caso más probable, perdón, de que no se bajen más los tipos de interés hasta el día de hoy, esto es caída de mercado. Es decir, los mercados terminan desplomándose. Y en el caso más probable, caída y suba. De ley, hoy al take profit en el caso más probable. En menos probable, perdón, en que obviamente la Reserva Federal diga que va a seguir bajando el tipo de interés de forma consecutiva. Algo que realmente dudo, pero bueno, insisto, puede llegar a darse también. Lo mismo va a pasar con el euro dólar. Bien, el petróleo probablemente el día de hoy sea un instrumento de refugio. Dani me dice, José, entiendo que lo más probable es que los recortes de tipos, en este caso, los mercados deberían ir al alza. Ya, bueno, a ver, para los que recién están ingresando, ya expliqué. Lo más probable que se llega a esperar es lo siguiente. Es un hecho que se va a bajar el tipo de interés, prácticamente. Es un hecho. Hoy se va a recortar, pero hoy es el último recorte de 2025 y en 2026 tenemos un recorte más. Esto sería un escenario favorable para el dólar americano. Bien, porque básicamente lo que está diciendo es que no va a haber más recortes este año y el otro año se va a tardar en haber recortes. Si existe un tardío recorte en el tipo de interés, el dólar americano se fortalece. Ya, eso es lo que va a pasar. O sea, no importa que el dato salga 3,5, va a salir 3,75, perdón. Sí o sí va a salir ese dato. El tema en específico acá es que dicho dato, ¿ok? Es que dicho dato, el mercado de alguna forma ya lo sabe. Lo que estamos esperando es que Powell diga al otro año si va a bajar el tipo de interés y cuántas veces lo va a hacer. Eso es lo que vamos, o ya estamos esperando básicamente. Bien, entonces, creo que el día de hoy el petróleo va a ser un instrumento de refugio. No va a ser mayor movimiento más que las subidas y bajadas. Si alguien quisiera operar, sería bueno comprar otra vez petróleo, sería un buen instrumento para que este obviamente continúe sus movimientos alcistas en el precio. No va a haber dilución, no va a haber movimientos de caída, subidas fuertes, el petróleo siempre es muy resistente ante las eventualidades del tipo de interés. Dólar neozelandés, el día de ayer hubo una caída fuerte en el mercado, se recompuso un poco obviamente por la noticia, pero en el escenario más probable, que es lo que les venía diciendo el día de ayer, hoy hay una caída en forma de rayo aquí, así. Hoy hay una caída en forma de rayo en el dólar neozelandés. Yo esta inversión que la dejaría ahí, ¿no?
no la quitaría, porque es una inversión que nos está dando muchas señales alcistas y yo considero que el precio aquí podría ser un buen trabajo de caída, un muy buen trabajo de caída. Bien, este podría ser el escenario. Otro de los instrumentos que pueden llegar a ser refugio es el dólar contra el yen. Bien, generalmente el dólar contra el yen suele ser refugio cuando existe este tema de eventualidades económicas. Y en el caso de que sea refugio, tiene dos caminos. El camino en donde sube, cae y se queda quieto, o el camino donde cae nada más. ¿Ya? ¿Por qué cae? Porque el yen se estaría valorando debido a que se convierte en un instrumento de refugio. Ese sería el camino del dólar contra el yen. El dólar contra el yen se mueve muy diferente al euro, a la libra y a los otros instrumentos porque funciona como un instrumento de refugio. ¿Recomiendas entrar? No, como les dije y vuelvo y repito, no recomiendo hacer ninguna entrada en este punto, ¿ya? Si yo tengo una entrada ahí es porque ya la tengo hace tiempo, nada más. Y los que también la tienen, pues seguramente la tienen abierta y nada más. Y no la voy a cerrar porque considero que el fundamental hoy le va a generar una buena rentabilidad, pero no va a haber entradas. Hoy no hay entradas en ningún instrumento. Yo voy a esperar a que se dé el discurso y ahí recién voy a ingresar. Bien, eso con el yen japonés como tal, ¿no? Instrumento de refugio muy parecido al petróleo, dudo mucho que haga un movimiento explosivo. Lo más que puede llegar a hacer es, como dije, caída y subida o caída directa, como un instrumento normal de refugio. Bitcoin, de alguna forma, nos dio ayer una buena alza, que era la misma alza que se vio antes, como pueden ver, está justo en los niveles de los techos. Y yo creo que el Bitcoin lo más probable es que hoy se caiga. Es muy probable que hoy el Bitcoin de forma fundamental se desplome justamente por el evento más probable. El evento más probable, vuelvo y repito, es que se baje el tipo de interés y de aquí no se vuelva a bajar hasta 2026 más que una sola vez. Y eso va a hacer que obviamente genere volatilidad. Ahora, vamos a ver qué tan sensible puede llegar a ser el Bitcoin. Generalmente el Bitcoin no es un instrumento que se mueva mucho con noticias americanas. El tipo de interés sí que es importante, pero en anteriores ocasiones pues se ha movido más bien por otros fundamentales antes que por el tipo. No se sorprendan si Bitcoin pues no hace gran volatilidad. De todas formas, igual es un instrumento volátil, vale la pena pues no arriesgarse, ¿no? Es muy complicado en este momento tratar de generar una operación en este instrumento sin cometer un error o un posible error en el mercado. Bien, eso respecto al tema del Bitcoin, insisto, muy probablemente movimientos de caídas en el precio del Bitcoin, pero no sorprendan si el Bitcoin se queda quieto. En el escenario menos probable, el Bitcoin debe subir. ¿Por qué? Porque el escenario menos probable es que debería haber más recortes. Si hay más recortes, el dólar americano va a perder valor. Y como va a perder valor, pues las personas van a comenzar a refugiarse en oro y en BTC, en Bitcoin. Entonces el Bitcoin debería comenzar a subir como loco, en el escenario menos probable. ¿Sí? Cabe destacar también en este entorno que la Reserva Federal está por concluir, más bien Jerome Powell está por concluir el escenario el escenario de presidente en los últimos periodos. ¿Qué significa esto? Que puede existir también un cambio de opinión el otro año, este no creo porque en esta ocasión solo va a haber Powell, no va a haber un discurso de otros banqueros, sino va a hablar Powell y la prensa. Pero el otro año puede existir probablemente un fundamental, no probablemente, es más que seguro que la noticia de 2026 de enero sea la pugna política por la presidencia de la Reserva Federal. Es muy probable eso. Y ahí sí vamos a tener mucha volatilidad, porque en otras palabras, como que tenemos a Powell como presidente y a otros aspirantes a ser presidentes que van a generar volatilidad en el mercado. Se vienen campañas políticas importantes en Estados Unidos, pero eso es ya una noticia del otro año. Este año, Powell va a terminar haciendo el cierre y ya les digo, el escenario más probable es bajar tipos y de aquí nos vemos hasta 2026, donde probablemente no se baje más que una sola vez. Eso con el Bitcoin. Con el cacao va a tener algo de movimiento, ¿sí? No muy fuerte. Generalmente este instrumento es un poco más apalancado a los análisis más cíclicos de la agricultura, de los futuros, etcétera, ¿no? Habíamos detectado una zona en compra, como pueden ver, se ha disparado de forma alcista. Yo mantendría mi posición. Sé que puede haber volatilidad, que puede caer y subir por la noticia. Pero pues miren cómo estamos en grandes ganancias, el cacao está bastante bien. Sugiero un movimiento de protección del SL. Listo, una ganancia entre 256 hasta los 1200. Si es que en buena hora hace que las materias primas se lleguen a o se apalanquen al alza, pues llegaremos hoy al TP.
Si es que no, pues llegaremos al SL, pero en ganancia. Entonces estamos bien colocados. Bien. Otro instrumento de refugio en el caso que ustedes quieran operar, euro contra libra esterlina. Este movimiento no se va a inmutar con la noticia del día de hoy. Esto va a generar caídas porque van a ser movimientos técnicos. Así que si ustedes quieren operar, entiendo que muchos quisieran tal vez operar en noticias de este tipo y no quieran arriesgar tanto, euro contra libra, una buena opción. ¿Sí? Una buena cartera es yen, euro contra libra, petróleo, como para diversificar un poco en el tema del mercado. Instrumentos en los cuales no deberían ingresar es Nasdaq, oro y petróleo. No, perdón, oro y Bitcoin no deberían. Alta volatilidad, en especial en el oro. El oro y el Nasdaq les pega directito el tipo de interés. Es un fundamental directo para ellos. A diferencia del Bitcoin que tiene otros fundamentales. Muy bien. Perfecto. Bien. Ese es el escenario, estimados inversionistas, que se espera el día de hoy. Recomendaciones. Yo, como les dije, hoy no pienso operar, hoy no pienso dar ninguna señal más allá de la única movimiento del ESL que fue del cacao, que eso ya lo que lo teníamos hace un tiempo, y también que no voy a cerrar la posición del neozelandés, es lo único. Tampoco voy a cerrar la posición del yen, porque vuelvo, insisto, el yen siempre actúa como un instrumento de refugio. Es decir, se queda quietito o se valora el yen japonés. Entonces, una de las dos situaciones pasa. O se queda quieto o se valora. Y le estamos apuntando el tipo de interés de Japón. Entonces, no sería tan buena idea cerrar este instrumento si estamos apenas cerca del break-even, ¿no? Ese es el escenario, estimados inversionistas. Preguntas, por favor, dudas, preguntas, inquietudes. Consejos, no invertir, ni siquiera en scalping. Pueden quedarse atrapados en la operación. No es tan recomendable. De aquí hay que esperar a las 2 de la tarde, se da el discurso, se mueve el mercado, hay que evaluar el discurso de Powell. Si el discurso de Powell es muy fuerte, podría moverse el mercado incluso hasta la sesión de hoy en la noche o hasta mañana con fuerza, si es que es muy fuerte el discurso de Powell. Aunque si el discurso es un poco tenue, que es lo que se está esperando, un discurso un poco tranquilo, probablemente en el mercado asiático ya se pueden recuperar las figuras técnicas. ¿Sí? Existe mucha posibilidad de eso. Yo más bien estaría expectante, escuchando el discurso como un tipo podcast y viendo el mercado, nada más. No hiciera entradas, no hiciera scalping, no hiciera swing, no hiciera absolutamente nada. Sería el plan del día de hoy. Preguntas, dudas que tengamos, por favor. Perfecto. Bueno. Entonces, de aquí yo les voy a enviar el enlace del discurso a la 1:30 más o menos. 1:30, 2 de la tarde les voy a enviar el enlace para que nos conectemos y ahí vamos viendo los movimientos. Vamos conversando a través del grupo, viendo cómo se está haciendo el mercado, qué es lo que está haciendo, qué es lo que dice. Y vuelvo y repito, el discurso se va a apalancar de dos formas. El primero, último recorte y de aquí nos vemos en 2026 con el último recorte y se acabó. O el recorte del tipo de interés y el otro año hacemos más recortes. Y ahí sí, el mercado se va a volver una locura. Vamos a ver cuál de los dos discursos. Melanie me dice, José, tenemos una operación programada en compra hace 2 días. Preferible cerramos. ¿En qué precio tienen? Verán, es que cuando les tienen operaciones que son de otros instructores, deberían preguntarle al otro instructor porque siguen una estrategia diferente a la mía, ¿sí? En ese momento, pues, si tú me dices en dónde está programada, yo te voy a dar mi punto de vista, pero ese punto de vista probablemente no empate con el del otro profesor, que te dio esa señal por alguna razón. Entonces, él tal vez está esperando un dato o algo para que puedas ejecutarlo. Entonces, una razón más objetiva sería hablar con el instructor directamente, a preguntarle sobre la señal. Yo les voy a dar mi punto de vista sobre esa orden programada que tienen, a ver qué puede llegar a pasar. Dice 24,490. Yo me saliera de esa operación. No sé dónde le tienes el SL, pero es una operación muy cercana a la zona de entrada que estamos viendo en este momento y probablemente si caiga, te tope el stop loss y suba. No sé, dependiendo de dónde tengas el stop loss. Pero vuelvo y repito,
razón más objetiva sería preguntarle directamente al que te dio la operación, ¿sí? Yo generalmente no trabajo con órdenes pendientes justamente por esa razón, porque las órdenes pendientes son matemáticas, son estadísticas, y el mercado no es estadístico, el mercado es social, como se pueden dar cuenta, se puede mover por eventos políticos, y cómo tú calculas el rango estadístico del discurso de Powell, complicadísimo. Entonces, yo al menos si tienen esa operación programada, está muy cercana, yo la cerraría. Puede cerrarse en stop loss, puede cerrarse en stop loss, no sé dónde tienen el stop loss, pero puede cerrarse, porque si el discurso sigue siendo fuerte, puede haber una bajada enorme en el tipo de interés. ¿Sí? Sí, vamos a revisar el dólar contra el franco suizo, aunque como vuelvo y repito, no hay ningún... Aquí ya lo tenía listito. No hay ninguna operación el día de hoy. Es un instrumento bastante tranquilo realmente. Bastante tranquilo. Dentro de lo que cabe, como tal, es de movimientos mensuales. Como se pueden fijar, tiene niveles máximos y mínimos bastante normales, pongámoslo así. ¿Sí? El precio de alguna manera está generando rangos de oscilación bastante normales. Muy parecido, me recuerda mucho a el dólar australiano. El dólar australiano, el dólar neozelandés, es muy normal, es una divisa menor. Cuando las divisas son menores, lógicamente, pues los mercados también son un poquito más tranquilos. En el gráfico semanal se puede observar un poco que se llegó a los puntos institucionales, se está intentando llegar a los puntos institucionales y comenzaron a ver rangos de divergencias, como pueden fijarse, ¿no? Rangos de divergencias. ¿Qué situación provoca esto? Lógicamente, una apreciación. El problema en específico son los datos fundamentales de los últimos meses, donde hace que esta divisa, como ustedes pueden ver, comience a tener algo de debilidad. Suiza, lamentablemente, no ha tenido los mejores datos económicos, pero tampoco Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Básicamente que los mercados generen incertidumbre. Un escenario en donde puede subir como puede caer, al menos en el largo plazo. Ya, en el largo plazo no existe aún una variación importante ni para la economía suiza ni para la economía americana. Por eso es que ustedes ven prácticamente esto como una línea recta. En el gráfico diario, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿qué es lo que tenemos? Una estructura interesante tipo consolidación que puede interpretarse de dos formas. La primera forma, pues obviamente es una toma de liquidez de corto plazo, como que está cercanos al institucional y lo que quiere es repuntar. Y la segunda forma, que es la más probable, insisto porque no encontré datos económicos en su debido momento y hasta ahora no existen, en donde esto caiga y suba en esta zona constantemente, pero en el largo plazo no sean más que niveles de mechas. ¿Sí? Ahora, ¿qué sería la estrategia ideal? Bueno, la estrategia ideal, es esperar que salga de la zona de oscilación, ¿no? Y marque tendencia, sería lo ideal. Ahora, aquí si es que no quieres esperar que salga de la zona de consolidación, la sugerencia debería ser aplicar estrategias de scalping aquí en estos puntos. Es bastante claro el scalping, hay estocásticos, con este caso movimientos del RSI y volúmenes, son bastante claras las entradas. Teníamos esta semana una buena entrada en este punto, en el nivel de venta. Básicamente casi todos los puntos convergen en lo mismo y ahora mismo se cae. Hoy, como les dije, va a haber volatilidad, pero en el largo plazo, pues esto se va a interpretar como una volatilidad pequeña realmente. Una volatilidad donde sube y cae y va a ser únicamente mechas. Insisto, tanto la economía americana como Suiza no tienen fundamentales que les sobresalgan a ninguno de los dos. El franco suizo generalmente también a veces se lo constituye como un instrumento de refugio, pero en esta ocasión es como que ha sido muy lineal, muy lineal. La recomendación, igual que todos los pares con el dólar, es no operar, justamente porque tenemos el tema del tipo de interés. Ahora, ¿qué podría pasar respecto al tipo de interés? El escenario más probable, obviamente, es una valoración para el dólar americano, lo que implicaría una caída de corto plazo y una suba para este instrumento. Eso explicaría el fundamental del día de hoy. Ahora, si es que el discurso se inclina a que se va a seguir bajando el tipo de interés en 2026, esto profundiza su caída hasta acá abajo. Pero no se olviden, esta caída no significa que el mercado va a cambiar de tendencia, para nada. Lo único que va a hacer en el largo plazo es una vela doji, nada más. Ese es el escenario del franco suizo, ¿sí? No lo he querido meter en la cartera aún, porque como pueden ver, está una línea recta en el largo plazo y obviamente uno así no puede trabajar, al menos en figuras de corto plazo, en tendencias no se puede trabajar de esa manera. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta que tengamos, por favor?
¿Alguna otra duda que tengamos sobre el tema de los tipos del día de hoy? Hoy viene la gran fiesta del mercado. Obviamente vamos a participar, pero con mucha prudencia, ¿sí? No vamos a tomar ni una sola copa del mercado el día de hoy. Bueno, al menos yo no. Veo que otros profes están lanzando swims. O sea, está bien, ¿no? Pero es mucho riesgo hoy. Hay mucho riesgo hoy. Hoy ninguna operación. Ujú. Hoy ni un shot de mercado. Ujú. Chicos, me marcho. No hay dudas, no hay inquietudes. Me voy. Nos vemos a la 1:30, 2 de la tarde. Les envío el enlace y seguimos conversando, ¿ok? Chau.